damos la bienvenida al episodio 3 de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad recibimos en casa a Nicolás Valencia, arquitecto de la Universidad de Chile. Nicolás, además escritor, editor e invitado regular a conferencias desde donde aborda temas de la diseminación de la arquitectura a través de diversos formatos. Desde sus inicios, Nicolás ha estado vinculado al ámbito de la comunicación y la difusión arquitectónica. Gracias a ello, ha sido destacado como el Premio Promoción Joven del Colegio de Arquitectos en Chile en el 2022 y elegido uno de los futuros líderes de arquitectura por Masdeco en el 2018. Dentro de su experiencia en este ámbito de la comunicación, podemos destacar que actualmente es Editorial Data Manager de Art Daily, el sitio web de arquitectura más visitado del mundo. Es cofundador de Redes IAC, del Institute for Advanced Architecture of Catalonia y de Xforma, proyecto ganador del Fondar del 2021. Además, ha participado en bienales y dictado clases a nivel nacional e internacionalmente, y ha sido jurado y conferencista en España, Brasil, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Chile. Durante la conversación nos paseamos por temas que van desde los usos de la inteligencia artificial en la arquitectura, sobre el manejo de información arquitectónica e Internet, hasta temas diversos de prácticas que ejercen los arquitectos que no construyen. Esperamos que disfruten esta conversación tanto como nosotros, y por si aún no lo han hecho, les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Eventos de ARQ. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Hoy nos acompaña el arquitecto chileno Nicolás Valencia. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Estará presentando Billy, Maribel Persona, Maribel Mora, porque queremos conversar de la comunicación en la arquitectura y la difusión. Y sabemos que tú tienes un perfil bastante fuerte en esta área, así que bueno, para empezar y para que le contemos a nuestros oyentes, preséntate. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Soy Nicolás Valencia, soy arquitecto de la Universidad de Chile, editor del Data Manager de Art Daily. Antes fui editor de Art Daily en español, cofundador de Xformas, proyecto de visibilización de arquitectos y arquitectos que nos diseñan en Chile junto con T25, proyecto que cerramos hace un tiempo, y también parte de Redes IAC, que es el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, que partió como una plataforma de discusión y que ahora ya es un máster online de IAC. Eso soy, creo, ahora. Como, yo creo que es muy grande el rato, porque claro. es verdad, y es lo que nos gustaría que nos vayas contando, bueno, qué otras cosas haces también, ¿verdad? Fuera de esto que nos mencionas. Pero para empezar, me gustaría que nos contaras para ti qué es la comunicación en la arquitectura. Coincide que estoy escribiendo justo lo más diría, un texto para un próximo número de la revista Sones, que es de la Universidad de Granada, y justo hablamos, soy de la idea de que ya estamos en un punto en que en Internet sobre todo, como estamos ya en un punto de cierre de la web 2.0, entonces ya estamos en un punto de hacer apuntes de una posible historia. Y entre esas observaciones aparece el concepto de comunicadores de arquitectura, y que los comunicadores de arquitectura estarían, la comunicación de arquitectura estaría en un punto intermedio entre divulgación y difusión, que obviamente en la ciencia eso ya está estructurado y hay gente que es divulgadora o difusores. Los difusores, si no me equivoco, vendrían siendo en la ciencia quienes, o el acto de comunicar hallazgos recientes e interesantes para un público especializado, mientras quien es difusor está interesado en masificar un conocimiento técnico para un público masivo. Comunicación de arquitectura podría estar en la misma línea, pero a diferencia de lo que pasa en la ciencia, la comunicación también podría ser al mismo tiempo difusora y divulgadora. Por ejemplo, editores de una revista podrían estar en ambos puntos, porque por un lado podrían estar enfocados en comunicar un estado de la arquitectura a los pares, pero también a un público masivo. La comunicación creo que hace referencia a transmitir un conocimiento de la cultura arquitectónica a un público idealmente masivo. Creo que está lo que lo define hoy en día y la noción que tiene de masividad. Sí. Ahí hay un punto que yo creo que lo hemos discutido, va a ser como bastante transversal con los invitados que vamos a tener, y justamente tiene que ver con esa diferencia que mencionas de la difusión y divulgación. Yo creo que lo ideal o lo que llegaría a ser como el escenario perfecto sería que todo el mundo pudiese estar enterado de todo lo que se hace en la disciplina, para poder como
mucho más provecho, porque siempre lo que creo que pasa, no sé si por malformación, por problemas que tenemos nosotros mismos, siempre como que los buenos temas de arquitectura se quedan muy en lo académico, o sea, como siempre dentro de las universidades es donde se hacen investigaciones súper interesantes, pero se quedan en la universidad. Y si esos temas salieran y realmente se pudieran aplicar, yo creo que la aceptación de la arquitectura sería distinta, como el reconocimiento y el impacto que podría tener, y aparte el feedback también que podría tener el arquitecto por el público al que le estaría comunicando. Siempre está como esa separación de que la obra la sueltas y después ya no sabes más nada de eso. Yo creo que ahí como paradójicamente a nosotros, a los arquitectos, nos forman como comunicadores natos, o sea, lo que nosotros hacemos es representaciones de la arquitectura. Entonces, como bajo esa premisa, empieza a haber como una contradicción, una paradoja ahí como medio compleja, medio extraña, que siempre hemos estado como conversando sobre eso, que es curioso, pero tampoco hay como una postura, o sea, todos lo sabemos, pero nadie sabe cómo salir de ese problema. Claro, igual pasa mucho que de repente la comunicación en la arquitectura, y yo creo que ahora, que es un problema que tenemos como en lo contemporáneo, es que está esto de la imagen. Imagen, 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 y de repente los discursos se van quedando atrás. Entonces, Nicolás, como en todo esto que nos comentabas y en esto que estás investigando, para ti, ¿cuáles son esas problemáticas que tenemos actualmente en la comunicación? Bueno, son varios. Yo creo que no son exclusivos de la arquitectura. Claro, esos son desafíos que se extienden a muchas otras profesiones. Sí, totalmente. Solo que, claro, como dice Viri, no sé si somos comunicadores innatos, pero sí hay muchos lenguajes de comunicación que son necesarios. De nuevo, en la ciencia, o sea, hay una forma muy críptica o muy plana que siempre tiene ese desafío. Hay disciplinas que son más arras que otras, pero en la arquitectura creo que el tema de la hiperproducción de imágenes está un poco sobredimensionado, porque en realidad los discursos siempre han sido difíciles de explorar o de ser reconocidos en lo audiovisual. Como lo tengo pensado un ejemplo, que un vitral de una iglesia medieval o un afiche antifascista de la guerra civil española son imágenes, pero nadie diría que está desapareciendo ni el catolicismo ni el antifascismo solamente porque hay imágenes. Como, creo que esa idea está un poco condicionada también por nuestro propio consumo de imágenes, en realidad. Pero el discurso nunca lo han tenido fácil de ser explorado. Yo creo que el desafío, o lo que nos hace más ruido, es que en un contexto de masividad como el de hoy, porque obviamente el vitral cumplía un rol de en una sociedad sin imágenes, el vitral lo era todo. Comunicaba, claro, daba una historia. Claro, realmente. Enseñaba también. Sí. Claro, y eleccionaba y influía y muchas cosas. Hay un desafío de, bueno, quiero de nuevo, escapar de arquitectura, pero cómo los discursos, lo teórico, o cómo el viaje teórico puede ser masivo. Claro, yo creo que parte de lo que comentaba el Billy, que esta idea de repente estos los comunicamos, se queda mucho en el nicho, porque también tiene que ver con un tema de lenguaje, ¿verdad? Que de repente nos ponemos demasiado complicados en explicar algo, que bueno, que en verdad hay ciertas teorías que merecen ciertas complicaciones, pero nos quedamos muy en el nicho y de repente por eso es difícil llegar a esa masividad. Y la arquitectura lo logra mucho con la imagen, que yo creo que eso es lo que más explota actualmente. Y bueno, históricamente se ha explotado la imagen, se representan los proyectos por imagen. Además, como la arquitectura es un hecho masivo como per se, o sea, es para la sociedad, es como para cualquier persona, y yo creo que justamente como esa ruptura entre la lectura, porque a veces también, no sé si también está mal como sobreexigir o necesitar como esa complemento discursivo y justificación teórica de lo que hacemos y todo, como todo este foco detrás, y por eso como que se quedan algunas cosas dentro de la academia,
cuando en la calle la gente reconoce como muchas de esas cosas y hay otras disciplinas o bajadas de la arquitectura que de alguna forma terminan siendo como un poco más transversales. Conversaba con con Maximiliano Wolk hace un tiempo sobre eso, que él comentaba cómo los que se dedican a interiorismo, a arquitectura de interiores, terminan quitándose como todo ese sesgo del tema académico y muestran las cosas como sin complicaciones, sin tabúes, sin tapujos, y son los que terminan viéndose también en revistas que son menos disciplinares, pues menos especializadas, perdón, no menos disciplinares, y que son de consumo más masivo, o sea, por lo menos en las revistas de decoración, en las revistas que aparecen en los semanarios de periódicos. Entonces es como otra arista que sale como de la comunicación, pero de alguna forma como que sí saben hacerlo, a pesar de que son con temas como más banales, no sé, es como empieza a ver como ese reciclo ahí, o ese círculo vicioso que no sabemos cómo se cierra, por dónde se sale. Y en tu práctica, Nicolás, ¿cuáles crees que, o qué herramientas son para ti las más valiosas en la comunicación? Porque tú escribes, participas en conversatorios, estás en la academia, no sé, cuéntanos un poquito más como de tus distintas aristas en las que te mueves. Vinculando tu pregunta con lo que dice Vivi también, igual, a ver, el tema de que la arquitectura se haga en sí misma está bien porque no es simplemente por inercia, está bien porque hay incentivos para eso. Como nivel académico, obviamente hay cierta pretensión, más allá de la investigación, pero hay nivel de pretensión y de ambigüedad que quizás el mundo de la matemática o la ingeniería no se lo permite, que no es contratable. Entonces el discurso pesa más, curiosamente, o el mismo mundo del arte, como una cosa es lo típico, otra cosa es la capacidad de crear discursos que tiene y de poner visiones. Yo creo que en esta área lo fundamental es saber diferenciar los tipos de lenguaje, como a quién estamos hablando y cuáles intenciones son. Obviamente lo masivo quizás inmensamente proporcional a lo específico, entonces obviamente uno va a tener que apelar a discursos que son más amplios. El tema está en que lo masivo también, o la masividad de las cosas, tiene otra lectura y otra forma de presentar las cosas. Y no sé si hay interés en hacerlo. ¿Cuánto está dispuesto a perder? Es lo mismo que guardo las proporciones, pero hacer una tesis de 50.000 palabras, bajarla a un artículo de 5.000 palabras implica dejar muchas cosas atrás. Fuera. Claro, y después pasarlo a un texto medium de 1.000 y después un tweet, es mucha diferencia. Entonces. Pero todo fuera en el tweet ahí. Claro, es decir, que estás dispuesto a perder o dejar atrás, o también hay como un cierto infantilismo o paternalismo de creer que la gente se queda con eso solamente, que lo hay, eso pasa siempre, pero quizá no el producto final, sino la puerta de entrada a otro tipo de conocimiento. Un poco como la lógica que se usaba con la lectura, como en teoría los niños aprenden como con libros muy sencillos, nunca nadie va a leer Quijote a los 5 años, Claro. aparte con cosas sencillas, eso en teoría te llevan a cosas más complejas, en teoría. Esa es la lógica y esa es la herramienta, como la capacidad de entender un lenguaje, entender un objetivo y sacarse un poco el miedo a verse como antiacadémico o como muy informal, para entender para qué, para entender la diferencia de los formatos, como pasar de un libro a un video muy distinto y cumplir cosas distintas. Y ahí hay un punto como importante también, que eso de entender como el formato y la salida, yo creo que debería, como, bueno, hipótesis, especulando un poco, como desde la escuela te siguen formando como para que tú seas siempre el arquitecto académico, y más bien cuando estás en la calle necesitas ser el arquitecto comunicador que sepa llegarle a masa, porque es la manera como de captar clientes. Entonces está como esa dicotomía también en ese punto. Y hay algo que con lo que estabas comentando hace un rato de la comparación como con el tema científico también, como esos cruces que puede haber. Hace un tiempo estaba revisando unas cosas y tratando de hacer como un cruce también con eso, y está esta condición de que en ciencias todos los científicos, sus investigaciones o terminan potenciándose o reconociéndose porque tienen más papers científicos, y en la arquitectura es porque das más conferencias. Entonces empieza a haber como también
ese ejemplo de ese condicionante. Según como lo que tú has visto, como por dónde termina como decantando más la arquitectura, temas disciplinares, divulgación, difusión, o sea, como... Está difícil, no creo que esté tan estructurado. Pero obviamente, por un lado, es la aparición en revistas editoriales que no necesariamente son científicas. Curiosamente, las que sí son científicas son muy técnicas y no son las de la primera línea, como la nueva forma de construcción en hormigón armado difícilmente va a aparecer, no sé, bueno, en croquis. Claro. Tampoco tiene ese perfil, pero sí hay revistas muy específicas que son para comunidades muy técnicas. Pero creo que precisamente la situación actual no está tan clara como, o sea, no que no está clara, sino que da para muchos formatos y la amenaza es que gente que no hace nada brille con mucha luz porque sabe cómo engatusar audiencias, que es otro extremo también. Gente que en realidad no tiene ni la capacidad discursiva ni la capacidad teórica, pero que sabe entender muy bien cómo funciona la comunicación. Y es otra perversidad también. O sea, si vamos por el lado de personas que solamente le interesa hablar a sus pares, también está la persona que solamente le interesa lo masivo y que no tiene que copia los checks de cómo hacer cosas. Sí. Y como ya con esa condición de lo actual, he visto que, como hemos visto nosotros con bastante interés, tu interés hacia las inteligencias artificiales. ¿Cómo crees que esto va a terminar afectando como a la arquitectura o a la comunicación? ¿Va a ser como un plus o...? Ahí no se escuchó ya una inteligencia artificial. También relacionado con imagen, como con la creación de discursos o de conocimiento, la inteligencia artificial lleva un buen tiempo. Sí, yo creo que ahí es un poco inocente pensar que es de ahora. Yo Claro. creo que ahora está pasando una etapa que se está empezando a masificar, que es distinto Claro. de llevar años atrás. Sí, totalmente. Sí, o sea, en Internet, por ejemplo, los resultados en Google de cualquier búsqueda son también procesos de inteligencia artificial con bots o crawlers de Google. Claro. Los traductores también, como desde Grammarly hasta Google Translate y los servicios de atención al cliente también tienen incorporada inteligencia artificial. Pero curiosamente, hasta que no aparece Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, que son creadores de imágenes, es cuando estalla la conversación. Claro, GPT. Claro. Hasta claro, y de nuevo alguien puede decir, quizás el medio que se dedica a inteligencia artificial lleva años tratando de empujar la discusión hasta que sale imagen, de nuevo. Y de nuevo uno amenaza de creer que inteligencia artificial es solamente eso, la imagen. No es así. Sí, yo creo que este es disruptivo, totalmente. ¿Lo ves como algún tipo de amenaza o más bien como un facilitador que en verdad va a acompañar y va a... Ambas cosas porque es una herramienta, como tuve un cuchillo muy apuñalar a alguien Claro, o cortar el pan. y prepararte tu desayuno. Totalmente. Entonces va a depender. El tema es que, a diferencia de, no sé, como de la revolución, de las revoluciones industriales, como de todo el desarrollo tecnológico del siglo XX, que había una visión de que esto efectivamente iba a mejorar la vida, hoy en día da la impresión de que son amenazas simplemente. O sea, claro, entre la inteligencia artificial y la aparición del refrigerador o el agua potable, obviamente nos parece el agua potable mucho más benéfico. Claro, incluso con la imprenta. Claro. Claro, pero esta idea de que siempre, de que nos van a reemplazar es súper antigua, como desde la revolución industrial, entre también los procesos de la imprenta, como el miedo a lo masivo y del conocimiento. Creo que pueden utilizar procesos que son profundamente aburridos y que también a nivel pedagógico va a implicar cambiar las formas de evaluación. Porque sí, eso es lo importante, pero por ejemplo, que la inteligencia artificial no puedo usarlo como integrar los mails, para dirigir los mails, tiene sentido siempre y cuando seas tú y nadie más que lo use, pero si tú usas la inteligencia, al final conversar entre los bots simplemente porque Y no pasa nada, claro. sí. tú no vas a leer mail, o sea,
optimiza este email Sí. y después lo manda y ese profesor va a decir, optimizo la respuesta de esto y al final no hay necesidad de ese protocolo. Como unos terceros conversando. Y nadie sabe que se están hablando entre Claro. ellos. Claro, es como esa idea de que hay una presentación en PowerPoint de 60 páginas y tú le digas no sé, a Link, que es el navegador de Microsoft y que tiene integrado ahí, decirle, sintetízame esto en 2 láminas. Al final, el punto sería, ¿por qué esa presentación tiene 60 láminas si pueden ser 2? Entonces, al final, va a utilizar procesos que son sumamente eficientes, pero también puede reemplazar a muchos procesos pedagógicos y de lectura que tenemos hoy en día. El tema está en que ya como funciona Google con todas las tecnologías de SEO, en realidad hay muchos artículos que no apuntan nada más que estar bien posicionado Google. Entonces tiene son artículos que responden muchas preguntas. Por ejemplo, no sé si han visto, pero acá en Chile La Tercera, el diario, tiene un artículo que está siempre que se llama ¿cuánto fue la magnitud del temblor de hoy? Y no es que hagan ese artículo cada vez que tiembla, sino que simplemente lo tienen el mismo artículo que se va actualizando. Entonces, el artículo está estructurado con cosas que están predefinidas. Cuándo tembló, dónde tembló, hay alerta tsunami. Entonces, en realidad, ese artículo como lector no te sirve más allá de la búsqueda. Igual no podría buscar temblor hoy Chile en Google y resulta igual, pero ese artículo está optimizado no para uno, sino para los bots que leen esa información en Google para que esté teniendo resultados en Google. Entonces ya tiene cierta perversión o contenido enfocado en SEO, pero no en humano. Entonces, depende de cómo se usa esa tecnología, creo que muchos procesos de análisis van a estar optimizados, pero claro, depende de cómo se enfrenta. Pero el tema de imagen yo creo que es más complicado. ¿Tú estás aplicando ya uso de Sí. inteligencia y lo usas como de manera personal o para el trabajo? En el daily lo estamos testeando para procesos que se puedan utilizar como la nota de inscripciones, con los tags, pero está en desarrollo. La buena es que si son procesos que se pueden hacer totalmente con bots, quizás no tiene mucho sentido que lo hagan en mano o no tenga sentido de ser publicado, quizás. Porque en realidad Claro. ese contenido es para humanos para que lo bot. Bueno, yo creo que podríamos hablar horas Sí, de como para eso, establecer porque esas diferencias y está todo. muy bueno, o sea, incluso para No, y los proyectos. Son demasiadas dudas o sea, es como demasiada incertidumbre que hay sobre la mesa en este momento. Claro, Porque- hay otro programa también que te arma en el Revit y tú le dices, ya quiero un edificio de tantos pisos con apartamentos mariposa, un ambiente, y de repente es como, no, en verdad, los quiero No, y triples, que sé lo yo, vas y te lo hace. lo vas como estirando como si fuese, lo estiro así, son menos pisos, son más departamentos que necesito, lo comprimo, Y te saca toda la y te va información. sacando todo. Es que Claro, esos son y como los puntos que optimización. terminan siendo como complejos y también lo que dices de la parte académica, porque definitivamente, bueno, ya hay varios ejemplos, acá también en la Chile un profesor generó su programa como sabiendo que los estudiantes van a utilizar la herramienta para resolver muchos problemas académicos. Él generó su programa del curso en función del chat GPT, o sea, de la inteligencia artificial también, y el juego ya se va a convertir en un tema de la postura crítica que tú asumas en función del conocimiento, porque el conocimiento ya existe, o sea, siempre ha existido, la cosa es que ahora te lo están como simplificando muchísimo más. Yo creo que ahí es donde está como el punto de la compresión de información, que lo que dices, como que qué tanto vale la pena si son 60 diapositivas, si podrían ser 2. Con el conocimiento va a pasar un poco lo mismo, y yo creo que lo complejo va a estar justamente como en ese paso adicional de qué puedes aprovechar de eso, porque si no en la academia se va a convertir en una cosa de que todo va a ser producto de inteligencias artificiales, y si no tienes como la expertise de poder cargarlo en otra inteligencia para comprobar si fue pasado por ahí, queda como muy sobre la mesa eso. Sí, también el tema con cosas como Midjourney o Stable Diffusion son que es como la tecnología está, pero no todos van a ser capaces de usarla, como Photoshop. Photoshop lo puede usar, sí, perfecto, pero hay gente especializada, como los renders también. Y claro, con Midjourney hay que saber cómo hacer los prompts, que son las búsquedas, como las instrucciones que le da. Hay gente que está muy capacitada y por lo tanto que uno parta con eso, va a haber un punto en que ya
uno recién partiendo con millones, aunque ya no sea tan relevante porque ya tenés gente especializada en hacer esa búsqueda. Claro. Y que, de nuevo, depende de cómo uno hace los procesos. Hoy hay muchas cosas que se pueden utilizar. Por ejemplo, la receta fue en el libro de Las Condes, el logo era Midjourney. Se notaba mucho que era, ¿Sí? porque era una máquina de escribir Ahí. con unas flores, pero tú acercabas Y ves las como teclas, cosas sí, las extrañas. teclas estaban mal hechas, la hoja también estaba como Tú aplastada. te das cuenta que es como un pegoteo de información, Claro. con ese tipo de imágenes, que bueno, ahora es así, a futuro probablemente se van a ir. Bueno, estamos haciendo que mejoren. Sí. Sí, totalmente. Claro, cada instancia de iteración también un proceso, una posibilidad de hacer, de quedar obsoleto. Ahora bien, cuando sale todo el tema, mira, Daily empezamos a levantar automatización en el 2017, hicimos una encuesta, ¿qué esperaba la gente de la...? No, la pregunta era como, no sé si era cuál será el futuro, o bien si es que creen que la automatización puede tener un impacto en la arquitectura. Gran parte de la gente cree que no va a ser reemplazada, porque la creatividad del ser humano es insuperable. Pero uno va a la razón central y no ve tanta creatividad y hay ser humano detrás de eso. Sí. Exactamente. Entonces, De son repente procesos- igual puede mejorar. Sí. Claro, son procesos que se pueden optimizar en realidad. Entonces, claro, sobredimensionamos lo que es creatividad, procesos Claro. como eso. No, y ahí está como un punto que vuelve a lo que estábamos conversando hace rato de esta masificación, o sea, la arquitectura al ser tan masiva, pero no tener como un usuario específico, tú sueltas la obra a la calle y no sabes qué, y un poco que lo que pasa con este tema de lo inmobiliario es eso, que tú, a diferencia de que cuando haces una casa, que yo creo que por eso también el reconocimiento que tiene Chile con la arquitectura de las casas de playa y todo como proyección internacional, que casi que la lectura que hay más que todo va por ese lado, a pesar de que hay muchas otras obras buenas, es porque esas casas sí tienen como un cliente particular y tú puedes irte como más a lo específico, al detalle, a la abordaje, así a diferencia de Estación Central, que Claro, son más, estos monstruos. más personalizado. Claro, la estandarización Ya, la estandarización. del ser humano, del usuario en totalidad. Y ya eso sí lo puede hacer la máquina, que llega como eso que comentas. Y bueno, cuéntanos, Nicolás. Bueno, con todo esto ya nos hablaste un poquito que están metidos en las inteligencias artificiales, pero fuera del ambiente de plataforma, ¿en qué otras cosas estás? ¿Tienes proyectos a futuro? Estoy dando clases en el MOEC del IAC, dos siglas, que es el máster online en ciudades que lo da el Instituto de Arquitectura de Cataluña, como se nos comienzo, y que es un máster que está enfocado en Iberoamérica. De hecho, los estudiantes del ser online están en esta edición, están todos en Latinoamérica, es la primera edición vigente en Europa. Y estoy en el tercer módulo de 4 que tiene el máster y está enfocado en, se llama comunidades, el año pasado se llamó vecindades, pero la verdad es que es como una ensalada de sector contemporáneo. Entonces pasamos desde arquitectura social hasta automatización, pasando por crisis climática, comunicación de arquitectura, clase media. Es como, creo yo que si estás en instancia de compartir con gente tan diversa de Latinoamérica que no todos son arquitectos, lo que queda es especialmente crítico. Y cómo la comunicación de arquitectura, como linkeando con esto, es también la curatoría de la inmensidad que tiene Internet y del mundo, no solamente Internet, sino la vida real también. Entonces, ese rol de la comunicación es clave en hacer curatoría del universo. Entonces el curso apunta en, bueno, pongamos ojo en estas cosas que están pasando porque yo no tengo expectativa o no sé qué pueden concluir de esas conversaciones, pero esa es la gracia, como la incertidumbre, y esa incertidumbre que es un problema, en realidad debería ser una búsqueda, como precisamente ver qué sale. Eso estoy por un lado, y ahora, no sé cómo salga esto, pero en julio de 2023, Antes. Seguramente. la de este año, Para no hacerlo a destiempo. voy a lanzar un libro con 2 tercios, editorial 2 tercios, que son de Concepción, y será un libro que se llama Enjundia, y está dividido como en 3 grandes partes, que son
una serie de crónicas y reportajes hechos en el Daily en los últimos años. De, no sé, 2015 está desde Freddy Manning, arquitecto aymara, autodidacta, boliviano, por Germán Samper, que era cazatarista antes que se muriera, junto con Salmona, dos de los grandes arquitectos de la Colombia del siglo XX. Luego también hay tres historias más centrales, que son una de un ex paramilitar colombiano que hizo un parque en Medellín. Está toda la historia de estudiantes de arquitectura.cl, que creo que sintetiza muy bien el Chile y la arquitectura de los 2010, 2011, como también la efervescencia de Internet, creo que la explica muy bien. Implica también después una línea de arquitectos que lo diseñan en Chile que están muy consolidados, son Juan Pablo Urrutia, por ejemplo, Bora Mora, que fueron ambos curadores de la Bienal de Chile, y luego también una serie ya de ensayos más personales sobre ciudades o sobre esmal y cosas así. Entonces, es como la arquitectura como telón de fondo, no es tan importante y precisamente apunta a un público masivo. Entonces, vamos a ver cómo nos va con eso. ¿Y son investigaciones tuyas de todas las...? No le llamo investigaciones, yo creo que son ensayos, no creo que tengan tanta como la idea de investigación académica, sino que son mucho más... Como búsqueda más personales. Qué bueno. Hay dos cosas. Hay una cosa que, por lo menos tomando lo del Equiforma, cuando estabas presentándote, comentaste que era recopilación de arquitectos que no diseñan, algo así es como lo terminaron definiendo. Eso me pareció como bastante interesante, que quisiera que nos comentaras un poco de eso. Y lo otro, que seguramente después lo puedes desarrollar, es como de dónde parte como este interés tuyo hacia la comunicación. O sea, porque siempre ha estado, todo lo que nos has contado, de alguna forma tiene que ver con la comunicación arquitectónica. O sea, siempre, ya sea por libros... Yo ahí me pregunto, ¿qué nació primero? ¿Si el Nicolás arquitecto o el Nicolás comunicador? Antes que eso, Nicolás alcalde, porque pensaba que eran los alcaldes los que hacían el edificio de la ciudad. Wow. Era muy niño. Después me que no Bueno, era yo creo que arquitecto. antes había muchos que eran arquitectos, pero Claro. luego eso se fue diluyendo. Sí, Qué interesante perspectiva eso. Sí, era niño y pensaba que eran los alcaldes que hacían eso. Ojalá fuese así, que desde la política se hiciera... Claro. Pero sí, en realidad son... No, yo creo que es más que arquitecto. Como la comunicación siempre ha sido una cosa que tampoco tenía un nombre como tal. No es que supiera que era comunicación. Son nombres que vienen después. Claro. A ver que lo va armando algo, te encuentras que tiene un nombre. Ya. Poner el nombre a las cosas ayuda mucho porque desayunar tarde siempre existió antes que sonara brunch y eso como que lo cristaliza. Sí. Lo cristaliza como concepto y aparece, eso es lo que siempre existió. Y como la gente también que dice, pero eso tiene otro nombre, sí, seguro, pero como sintetiza una idea, un concepto y lo hace visible. No más que se haga todo el tiempo, pero hasta que sucede. No, obviamente primero hay arquitecto. Solo que no me interesaba tanto diseñar. Ya. ¿Te cuenta Y eso? eso lo fuiste descubriendo en la la carrera. carrera. Sí, en realidad. Y no, pues yo conocí a gente que, bueno, como los estudiantes de arquitectura, gente que estaba en la Universidad de Chile, yo salí de ahí, de la Chile, y gente de generaciones mayores que ya estaba explorando un poco eso, que son los que hacen arquitectura caliente. Arquitectura caliente, que es un grupo de arquitectos que parten con un seminario, que era al otro lado del río, si no me equivoco, porque eran gente de la Católica de Chile, y con Texas, en Santiago, las dos facultades están a lados opuestos, Claro. Entonces eso fue 2005, 2006, y parten entre ellos a hacer presentaciones de proyectos de título. Ahí está, por ejemplo, Paula Velasco, que es co-diseñadora del Palacio América, de la remodelación. Y entonces me fui como acercando a ese grupo y era gente que no había interesado, que no estaba tan interesada en diseñar. Y está de nuevo Juan Pablo Rotia, Buena Mora y toda la gente que vendría después de ese grupo que después se ganan la curatoría de la Bienal en 2015 y 2019. O sea, los países más mainstream que eso. Eso. ¿Qué me has preguntado tú, Willy, con eso? Con respecto al Equiforma. Sí. Cuéntanos. Que tiene que ver un poco con eso mismo, que por eso era que el comentario de que seguramente se enlazaba, que Sí, tú dices que no te gustaba diseñar y terminaste como buscando estas Estás en otras. el mismo nicho de Claro. forma. Sí. ¿En
en qué está Xforma? Bueno, que nos cuentes también un poquito de lo que se trata el proyecto de Xforma y si están haciendo algo ahora, porque hicieron el lanzamiento del libro. Sí. Está linkeado porque creo que, bueno, Xforma viene de Xforma de hacer arquitectura, que lo hicimos con Fabio González y él está ahí de 25, oficina clásica, porque diseño, no hacer clases. Pero viene de la mano como de este movimiento de arquitectos que lo diseñan, que eran muy del contexto que nos interesaba darle visibilidad. Porque también creo que estamos en una época, entre muchas cosas, como de la discusión sobre representatividad, desde la política, en el caso de Chile, de asignar cupo a pueblos originarios, pasando por feminismo y paridad a nivel mundial. Pero eso viene también de un grado de visibilidad. Entonces, en ese entonces, 2018, me interesaba visibilizar a arquitectos y arquitectas que no diseñaran edificios, que no construyeran. Pero viene también de que no fuera como este arquitecto hegemónico que es el que claro, construyó con la primera piedra. Realmente, y que de nuevo un poco con el tema de imagen, si un arquitecto no trabaja con imagen es muy difícil. Los grandes teóricos no trabajan con imagen, o intentan, pero es doblemente difícil ser arquitecto y ser teórico y además que no diseñe, o sea, que trabaje sin imagen. Y con Xforma, creo que venía de un proceso similar, como otras cosas que están pasando con arquitectos y arquitectas que no diseñaban edificios y que no hay información de ellos tampoco, pero también que los estudiantes, estando en la universidad, venían de una visión muy vaga de lo que era la arquitectura y se imaginan el arquitecto que diseña edificios. Y eso, por un lado, era falta de referente, pero por otro también era de un mercado universitario que fomentaba esa idea. Había mucho más atractivo ser arquitecto y diseñador. Pero también va más allá de eso. Entonces partió como una serie de conversatorios con 4 arquitectos, 2 hombres y 2 mujeres, mujeres distintas, áreas distintas y que no diseñaran, pero que nos interesaba que la gente los conociera. A mí me interesaba también como evento, porque sí, creo que tiene relación con la comunicación, y es que el evento de arquitectura es muy unidireccional. Entonces, persona habla, el público escucha, aplausos, y después toda la conversación pasada en el bar. Que es donde está la conversación más interesante. Entonces a mí me interesaba cómo revertir eso, pero también tener una conversación franca con gente a la que no conocíamos, que el público tampoco nos conocía, que fuera eso rápido, de 1 hora y media. Entonces ahí viene el formato de como concéntrico, que está los 4 invitados como en puntos de un cuadrilátero y está el moderador que era yo como moviéndome y que toma cosas también del teatro, porque si cómo estaban distribuidos también respondía a cómo se iban a dar las conversaciones. Que bajara fuera en diagonal, entonces yo me ponía en el lugar opuesto de la persona que hablaba y así ocupaba todo el espacio. Que algo similar hacía Lucha Libre, que era lo de Suma Sudaca, la Bienal de Chile 2017. Pero mucho más confrontal pero creo que por ahí, o sea, para mí eso fue como un referente. Y también, como nos interesaban cosas prácticas, no solamente porque sientes eso o porque crees que eres arquitecto, era también, pues ya eran cosas más mundanas, como, bueno, cómo lo haces para llegar a fin de mes. Claro. Porque es muy bacán hacer otras cosas, pero hay un modelo de negocio en eso. Y eso fue en 2018, fue escalando, nos fuimos a Ecuador, paralelo a la Bienal de la Panamericana, la BAC, con los chicos de Rama Studio en Ecuador, hicimos el mismo evento, nos dimos cuenta que la conversación no era la misma, era, no sé si más retrasada, pero sí era mucho más nuevo, como lo que estábamos planteando, de esta sorpresa de que la academia te formaba para algo que no existía. Y de hecho, a diferencia de Chile, que era súper alternativo, en Ecuador era mucho más mainstream, los ganadores de la Bienal de Quito estaban todos en el evento. Desde Alborra hasta Rama, Natura Futura, que como lo más mainstream, estaban en el evento. Y después fuimos a la Bienal de Chile y de ahí con 2 tercios editorial nos lanzamos a postular al Fondar para hacer libros, concentrar esta idea que yo firmaba una idea de taller 25, yo que no me interesaba tanto como
revisar al respecto. Ganamos y hicimos el proyecto que sacamos el libro el año pasado. Hace poco, sí. Sí, el año pasado y tuvimos un par de visitas en Santiago, Valparaíso, Concepción, Quito, Barranquilla y Medellín. Claro, una conversación muy distinta dependiendo de un estero en cada país. Como que me llegó la curiosidad, porque claro, Ecuador, yo creo que, y no sé si me equivoco, un poco también sucede como en Costa Rica, yo creo que va un poco atrasado en estos temas, en el sentido de que todavía se le da muchísimo valor como el arquitecto que construye, que diseña, y hay muy pocos referentes de arquitectos que se dedican, porque sí los hay, pero en el fondo como que no son tan visibles o se reconocen poco. Me pregunto en Colombia, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Tiene algo parecido a Chile? Creo, no sé, nos parecía que en un momento nos parecía que la conversación estaba más atrás, pero también decir que estaba más atrás implicaba creer que no estábamos moviendo hacia el horizonte, como a esos puntos. Como si eso estaba bien. Claro, como que era trampa, que es como el tema del desarrollo económico, que los precios van a ser un punto. Claro, porque ahí empieza a decantar o a evidenciar como problemas de la disciplina misma, porque si desde la disciplina te forman para algo que no existe, realmente no es que esté bien como es, hay como un juego ahí también como un poco macabro, podría decirse, detrás de esa lectura o ese descubrimiento, no sé si descubrimiento, pero... Claro, y de hecho una teoría que lo seguimos hasta que hicimos el libro, que era verse que quienes eran parte de Informa eran arquitectas y arquitectos que las herramientas que tenían, que aprendieron en la universidad, les servían para hacer vínculos con otra área, o bien la carrera o la formación estaba tan coja que necesitaba recurrir a otras partes porque por eso no podía. No está tan claro, yo soy más de la idea de que efectivamente es una carrera que permite hacer esos vínculos, pero en Colombia creo que ese perfil no estaba tan masificado, pero porque en realidad es un contexto en el que se puede ejercer como arquitecto clásico por un grado de necesidad, o oportunidades que ofrece. Hay un tema de mercado ahí Claro. también. Y el Estado también, que promueve mucho concurso. Claro, por un lado, el Colegio de Arquitectos, oficialmente los concursos sobre cierta cantidad de metros cuadrados pasan por ello. Eso motiva mucho la discusión y la práctica clásica, sí. Pero también en un contexto mucho más regulado. Entonces, pienso, no sé, en Ruta 4, que son los chicos de Medina, pueden ser una cantidad de proyectos que en Chile no se pueden hacer porque están regulados, porque la normativa no te lo permite. Como que uno podría decir, está más libre, pero porque en realidad el Estado no está presente. Sí, la cantidad de normativa claro, impresionante. es como similar a lo que pasa con la arquitectura social. No sé, estoy pensando en el TCR, el Taller Social Latinoamericano, que lo hace la Coordinadora Latinoamericana de Estudiantes de Arquitectura, y que son grandes proyectos, pero en Chile sería imposible. Como por ejemplo, fui al de Canoa en Ecuador y todos los proyectos se hicieron en la playa. Natura Futura, Ruta 4, etc. En Chile sería imposible porque porque la playa es pública, no se pueden hacer proyectos, pero también no se tiene ninguna norma sísmica. Claro, aparte. Y el Estado tampoco podría financiar, aunque fuera la municipalidad, financiar necesidades de ese tipo sin pasar por la elección de la municipal y así, como que... Claro, esas espontaneidades, libertades latinoamericanas. Se dan porque hay ciertos casos de precariedad también, entonces... Exacto. Pero sí, por ejemplo, yo creo que donde mejor se hace landscape o arquitectura del paisaje en Latinoamérica es Colombia, sí. Tiene otra relación con el paisaje y la entienden como infraestructura, como lo que plantea Miriam García García, que es arquitecta española que está enfocada en crisis climática. Medellín es un buen ejemplo de eso, realmente. Pero una cosa que me pareció interesante que comentaste es como con los personajes que tenían en el Equiforma y también sobre como
lectura, puesta en escena que generaron ustedes como curadores de tomando estrategias del teatro. ¿Qué otras, o sea, hablando ya como a nivel personal tuyo, qué otras disciplinas o qué otras estrategias de otras disciplinas has como absorbido porque sientes que necesitas como complemento para tu práctica actual? Yo creo que el teatro y la televisión. Tengo dos ejemplos. Bueno, uno es de qué forma y el otro es existe el marketing en la arquitectura, que de hecho Alberto de Arquitectura lo grabó, que era, no sé cómo lo dice eso, pero 2019... Me acuerdo, estuvimos ahí. Sí, sí, sí. 2019 fue un Extrópolis en Ciudad de México, me invitaron y estuve en una discusión sobre marketing, mercadotecnia, como dice en México. Hoy estoy usando más letras de las necesarias para hablar, pero bueno, no mexicano. Y estaba Luca Molinari, está gente de A+D, se lo sabía, A+D, especialmente tenían una sigla con mucha letra, que son los curadores del pabellón de México en la isla de Venecia, y una diseñadora gráfica, claro, no recuerdo el nombre de ella. Y esa discusión la grabé como para mí, y tuve cuenta que estaba interesante, porque también el moderador era muy interesante, era muy activo, y de ahí salió la idea de hacer ese de fanzine, 2019. Pero el tema está que estaba estructurado como guión, porque la gracia era que uno podía recrear esa conversación como guión de teatro, como libreto. Entonces uno podía, que era un poco como innecesario, en realidad, como recrear eso, esa conversación que se dio ahí, porque no estaba grabada en video, pero en cualquier otro lugar, como ya esa conversación se puede hablar en cualquier otra parte. Y en agosto de ese año, esto fue en marzo lo de Extrópolis, y en agosto justo estaba Andrea Gregorio, de Alquine, directora ejecutiva de Alquine y directora general de Metrópolis, acá en Chile, y se me ocurre hacer el lanzamiento y recrear esa conversación, testeando cómo funcionaba el libreto que hicimos en Casa de Vida acá en Santiago. Y claro, entonces era muy interesante porque Andrea Gregorio hacía uno de los invitados cualquiera, estaba también Soledad Sendaz, Matias Daily, estaba Beatriz Coef de la Estancia Curadora de de Chile, y estaba Sea Cuevas de Persabido Vivo, y estaba yo. Pero yo hacía otro personaje, obviamente. Era como el presentador, ¿no? Claro, yo presentador. Iba guiando un poco. Sí, y creo que, no sé si la Sole o Beatriz hacía de mí. Y claro, tiene una cosa muy performática, pero inútil, porque en realidad no hay necesidad de eso, sé que podía leerlo. Pero en esa era como explorar ese formato sin ninguna necesidad de como tener una falsa conversación. Igual tener un público, era muy raro tener un público para un evento que era leer un guión de algo que pasó en una parte. Era como... Eso igual era como hacer teatro, ¿no? Sí. Un poco. Y eso también es algo muy como una ventaja de nosotros como arquitectos, es que me interesa mucho lo multidisciplinar, pero sí las reglas de las otras disciplinas, como arquitectura y teatro, pero no voy a presentar solo a actores, sino que a arquitectos. Entonces, claro, no se salta esas reglas, como que obviamente quizás estaría mierda en esa presentación, Claro. pero claro, como una presenta a nosotros mismos, entonces eso va fácil. bueno, son parte de las exploraciones, ¿no? Sí, En el totalmente. fondo, y ahí es donde se va encontrando ciertas cosas que dan valor y que quizá, bueno, un experimento que puede ser replicable o que no, quedó ahí, Sí. fue como, bueno. Sí, bueno, No, y retroalimentan, o sea, También. yo creo que eso termina siendo parte de como estas prácticas que nosotros desde eventos tenemos como esa hipótesis, esa creencia de que realmente todas estas prácticas paralelas son lo que posicionan a la arquitectura en lo que es. O sea, definitivamente sin comunicación, sin buena difusión, como el dicho que si cae un árbol en un sitio donde no lo oye nadie, si realmente hace ruido, o sea, pasa lo mismo con la arquitectura. O sea, puede haber arquitecturas que sean mucho más interesantes que las que pueda hacer cualquier personaje icónico de la arquitectura contemporánea, y si no se sabe vender, si no se sabe mostrar, queda y pasa por debajo de la mesa también, y no es la mesa. De nuestra mesa. Y yo creo que ahí es donde está como esos cruces interesantes, y
volviendo así como al tema que has comentado de Ash Daily, también has absorbido como general temas de otras disciplinas o como qué estrategias o podrías así como reconocer así a... Bueno, Arteli y los medios digitales de arquitectura, que también salió un tema como en este texto que hacía un comienzo para la revista Sobre, en Granada, en España, de la Universidad de Granada en España, es que en el contexto de la web 2.0, los medios digitales toman el lenguaje del periodismo, porque volviendo un poco a lo que hablamos de como convencer a los arquitectos y arquitectas, en realidad el texto, como la memoria de un proyecto, intenta convencer a otro arquitecto. Claro, entre arquitectos. Claro. Pero, y al usar esa, o sea, es una forma de convencer. Obviamente la memoria que intenta ser informativa, sino que intenta ser persuasiva. Pero los medios digitales de arquitectura, las cosas que logran es que incorporan el formato de la noticia, que antes no existía, o que existía pero muy marginal, una revista de arquitectura que salía 3 veces al mes. La idea de noticia era muy vaga y no era... Y también porque, como en esta apariencia acá visita, la noticia no tiene análisis, la noticia es informativa. Pero como los medios digitales de arquitectura necesitan constante flujo de información, la noticia se convierte en algo nuevo. Pero no puede ser con el lenguaje de la arquitectura, sino que necesita sacar elementos del periodismo, por ejemplo. El carácter informativo, las 5 W, que viene en inglés, del por qué, dónde, cómo, dónde, todas estas cosas. Y que la memoria descrita pasa a ser como una cita de una fuente, y también desaparece una figura literaria que es muy común en arquitectura, que es la personificación o antropomorfización, que básicamente cuando la gente dice el proyecto quiso ser tal cosa, claro. como el proyecto no quiso hacer nada, o sea, no, Así que lo no encuentro. personifica y Claro, lo... esa figura literaria desaparece, porque no es como tal, no es forma, es una intención tuya, es como lo que yo estoy intentando convencerte de que el proyecto fue así porque las condiciones, claro, las condiciones se lo permitieron, que la forma de agregarle como rigidez algo que puede ser cualquier cosa, podría ser un cubo, un triángulo, lo que fuera, pero es como forzarlo, es como decir, el proyecto quiso hacer esto, como algo natural, ¿cachai? Así. Entonces el periodismo toma mucho, también las estructuras que toman en el organigrama son del periodismo, pero no son las mismas. La figura, esto lo voy a corregir, pero en el mundo editorial, sobre todo con la revista de arquitectura, editor y curador son la misma persona. O hay equipo curador, pero en general el editor es que pesa más, o editora. En los medios digitales de arquitectura desaparecen, o son la misma persona. Como editor y curador, después se separan nuevamente, pero pueden ser la misma persona. Perdón, en los medios impresos es la misma persona, y en lo digital se separa. El editor no es necesariamente el curador. Y también, bueno, también puestos cargos como editor, curador, managing editor, etcétera, como el jefe, son del periodismo, pero no tienen misma lógica. Como se copian y se adaptan con el tiempo. Igual ya, no sé, 16, 17 años desde el primer tweet. Sí, no, pero incluso como de la intención que fue, porque Adele ya desde el 2005, ya 18 años, yo entré en el 2014, pero 18 años es mucho en internet, muy poco en arquitectura, pero mucho en internet. Entonces, ya es un siglo que se está cerrando. Creo que el periodismo se le toma mucho. Y el hilo audiovisual también creo que ha costado entender cómo llevar un mensaje sin caer en los challenges de TikTok. Cómo masificarlo sin caer en lo burro. Claro. Que es el desafío. Para que no se convierta en un programa de Discovery Channel. ¿Cómo evitar eso? Claro, como ir por la calle del medio. Sí. Bien. Yo creo que para ir cerrando ya, ¿cómo acabamos de idea el tiempo? Pues vamos bien. Sí, ya podemos ir. Sí. Bueno, de cierre tenemos como cultura ya dentro de esta línea de cultura lingüística, de cómo terminas todo el trago. No, es justamente con estas ideas de
que la arquitectura definitivamente sola nunca funciona. Eso lo tenemos como bastante claro y creo que no hay que tratar de construir en base a eso. Y que siempre hay como cosas que tomamos desde otras disciplinas y no siempre las referencias terminan siendo de la arquitectura. Entonces generamos como una instancia de cierre que pudiera ser como un poco más libre para ver qué, según como tu formación, tus creencias, tus deseos, qué otras cosas tomas como referente personal o que podrías recomendar para que sean como referentes mucho más abiertos fuera de la disciplina, pero que pudieran traerse como libros, lugares, ciudades, no sé, como tener como un poco esa libertad o esa ambigüedad, pero que de alguna forma sean como recomendables, que alimenten un poco la disciplina o la práctica paralela, como quieras verlo. Lo puedes decir con una palabra. Sí, o sea, no sé si quieres, si quieres Puedes irlas elegir. nombrando así o si quieres como hablar alguna en particular. Sí, buena anécdota. Algo mencioné que era que en el libro de Jundia viene, que es la historia de Joaquín Calle, que fue el ex paramilitar colombiano que hizo un parque en Medellín. Yo lo conocí en 2015 en un viaje a Colombia, estando con la gente de Ruta 4, y los chicos me cuentan de un documental de 5 casos de reconciliación en Colombia. En 2015 en Colombia todavía no se firmaba el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno, la cosa estaba muy tensa, y aparece este documental y entre varios casos aparece Joaquín Calle. Y yo estaba en Pereira, y Pereira como parte del eje cafetero, después justo me iba a Medellín, entonces me venía muy bien, y me conseguí contacto de Joaquín Calle, estaban mis vacaciones, y llego no están a Medellín, y como tengo el número, 2015, no es que lo llamara por WhatsApp ni nada, sino que era mucho más precario, le cuento que soy en Chile, me interesa el caso y se lo podemos juntar. Ya perfecto, nos juntamos mañana en la plaza Pablo Tobón en Medellín, fuimos a buscar a las 12 en la camioneta. Y por mi cuenta, no lo conozco, ni siquiera sé quién es. ¿Cómo lo voy a reconocer? Sí. Así que nada, el día siguiente estaba ahí, a mediodía, dando No era tan vueltas. fácil como ver la foto del WhatsApp. Claro, ni siquiera eso. Pero él conocía muy bien su ciudad, entonces se dio cuenta que yo no era ahí, miraba todo acá, entonces era muy bien. Y lo que me interesaba era entender esa historia de cómo alguien con su historia había hecho un parque. Y que a medida que fui conversando con él me di cuenta que había historia, pero que no me cansaban al daily, sino como había arquitectura, pero arquitectura como telón de fondo, algo había. Y a medida de camino se me ocurre, bueno, ya, publicarlo. Entonces lo empecé a grabar, me dije que te pongo a grabar, me conseguí, qué sé yo. Y la historia de él, después, el tipo, hubo en los 80 varios desastres naturales en Colombia, casi todos aluviones, inundaciones, qué sé yo. Y el 87, en septiembre del 87, fue la aluvión de Villatina, el barrio más pobre en Medellín. 87 en el contexto de violencia extrema que tenía Medellín, como un foco de narcotráfico. Nunca estuvo tan claro si que fuera a durar o no la aluvión, pero Joaquín Calle, que tenía, no sé, 11 o 13 años, queda huérfano. Queda él con sus 2 de sus 7 hermanos, obviamente mueren, y los entes del Estado estaban totalmente desbordados. También la época en que Colombia estaba cerca de ser Estado fallido, y nada, Joaquín lo recibe con buena tía y recorre partes del eje cafetero, pero se mete en la delincuencia, mal, y ya de vuelta a Medellín termina siendo chofer de uno de los capos de la terraza, que era uno de los carteles de Medellín. Y como se da cuenta que está, o sea, en la mierda más grande, decide retirarse. Pero vuelve a su Villatina natural, intenta defenderla de todas estas organizaciones que se están apoderando de Medellín, y dentro de las jugadas que pasan dentro de los carteles, él sin querer pasa a ser de nuevo de un grupo el grupo Cacique Notivara, si no me equivoco. Y cuando asume Uribe como presidente de Colombia, hace un primer intento de no de reconciliación, sino de
entrega las armas, algo así, y él decide ser parte de ese proceso. Todo televisado, qué sé yo, y él decide acogerse a ese proceso de paz, y su plan era hacer un parque en el cerro donde murió su familia, el Camposanto de Iatino. Entonces, obviamente, en contextos como eso, el tipo estaba totalmente abandonado, tenía mucho miedo, pero al mismo tiempo nadie le creía. Y sus ex compañeros le creían, como hacer un parque, y los otros vecinos tampoco le creían porque tipo, hizo cosas malas. Claro. Entonces, la historia es muy interesante porque aparentemente está fuera de la arquitectura, pero tiene un impacto tremendo. El tipo en el Cerro Pan de Azúcar hace un parque por su cuenta, también en Medellín, la vegetación el clima ayuda bastante a hacer un parque. Y el tipo acaba de entender las lógicas que tiene la comunidad. Entonces, incorpora un proceso de reciclaje del cerro en su propio proyecto, empieza a armar todo un proceso de paisajismo, integra a especialistas en alambre para hacer esculturas para las fiestas navideñas de Medellín. Entonces, son todos procesos que nos parecen muy arquitectónicos, pero el tipo no tiene ni idea de eso. Nada. Arquitectura. Tiene impacto tremendo. Y el contexto de transformación urbana que tiene Medellín, EDU, que es la empresa de desarrollo urbano, se asocia y también hace un par de centros recreativos dentro del cerro, pero esto era tremenda. Eso fue en 2015 y volví a Chile para escribir el texto y no me daba porque sentía que no era para Arte. Y de nuevo la pregunta, como entender los formatos. ¿Cómo es el formato correcto? Si la respuesta sí es qué cosa puede dejar fuera de esto, qué voy a enfocar. Y probablemente estaba muy fuera de lo que hacía Arte, o que hace aún. Entonces, de ahí salió la idea de algún día hacer un libro, que no fue, sino que fue parte de Enjundia, y lo que hice en 3D fue tomarlo ahora y recrear como era en 2015. Pero, de nuevo, la arquitectura como telón de fondo, y la pregunta es, ¿qué tan arquitectónico es? ¿O es más urbano? ¿O la arquitectura juega como un papel de telón de fondo? ¿O es clave? Porque incorpora procesos de análisis, de diseño, sin necesidad de haber pasado por la academia. Claro. Sin tener los discursos rimbombantes que... Vamos a esperar el libro para conocer la historia completa. ¿Qué más tenía acá? Un logro. Lo tenía... Uy. Ah, bueno. Mira, no digas que no tienes logro. No, pero... A ver. Como haciendo link con lo que hablamos de los medios digitales y este texto que es para la Universidad de Granada, nos hemos entretenido como hacer una revisión de estos diarios. Yo logro creo que es el libro de Ardegui, que fue una idea que salió en 2021, en que la editorial Gestalten de Alemania propone hacer un libro de Ardegui. El tema está en que Ardegui siempre había rechazado hacer libro, luego de que entreguen la calidad del libro y nunca había dicho que sí. Y lo otro que implicaba transparentar un proceso que siempre ha sido muy oscuro en los medios digitales, que son las curatorías. Y eso ha sido una especie de crítica, que no hay curatoría, el tema es que lo están, pero con procesos que son distintos. No tiene mucho sentido ir explicando decisiones en cada proyecto, considerando que también respondía a una lógica de internet en el que había un empoderamiento de la gente por el conocimiento. Y era la gente la que hacía el análisis, no que llegaba el crítico y decía esto sí, esto no, y te tiene que gustar, y si no, no sabe apreciar la buena arquitectura. Y ese libro, que lo empezamos a trabajar en enero de 2022, se llamó La Guía Ardegui para la Buena Arquitectura. El tema que, de nuevo, implicaba visibilizar los criterios. De ahí a la editorial se le ocurrió como bajarlo en principios. La buena arquitectura es útil, durable, considerada, etc. Son 10 principios. Eso no ayuda mucho porque en realidad elegir de 40.000 obras es muy difícil. Y si tienen un banco de proyectos, yo creo que es infinito, ¿no? Sí, creo que está cerca de 40.000. Y lo otro también, que no voy a hacer ingenuo, y era un libro que iba a ser de mesa, de centro. Claro, un libro que tiene 300 y tantas páginas, un libro muy grande, y que iba a apuntar precisamente al primer mundo, también estaba claro. Entonces había dos opciones, hacer tonto y tratar de luchar para que fuera el libro como
para que lo lean 5 personas en un lanzamiento de no sé dónde, porque fuera masivo y reconocer que esa es una condición que yo no voy a cambiar. Que no, la discusión de formato, como, Claro. pues por fin el Y el formato, público también. claro, o sea, claro, pues por fin el formato, pues tener como un delirio del tono al alcance que uno puede tener, porque nadie, uno espera que se vean, no sé, como la gran teoría de la arquitectura en un video de 1 minuto y medio en TikTok, porque eso no va a pasar. Bajar esa máquina. Entonces, sabiendo que ese libro iba a ser de mesa, que estaba apuntado a un público premium en el primer mundo, entonces había que entender de que tenía posibilidad de visibilizar a mucha gente. Y territorio. Y descentralizar la conversación que siempre ha estado muy en Europa, entonces, en Estados Unidos. Entonces, fue muy bonito poder no solamente ajustarnos como a estos 10 principios, sino que también definir, bueno, qué me interesa proponer y ofrecerle a gente que quizá no tiene ni idea de arquitectura. Entonces, de ahí viene una visión bien completa de todo el mundo, que no va a un tema con la discusión sobre visibilidad. La visibilidad es un primer paso para, bueno, visibilidad y representatividad para visiones más complejas de la sociedad. Gente que cree mucho en el ámbito que hace y cree que gente que es buena en las primeras circunstancias igual va a surgir, pero hay sesgo y hay reflexiones. Entonces la visibilidad es un primer paso. Obviamente cuando uno visibiliza gente, después se da cuenta que quizás la mitad sí y otros no, pero no tiene que pasar a ser primer freno. Mucha gente que no tiene ni el talento y tiene posiciones de alcance que no las merecen, pero está en posiciones de ventaja porque está más cerca de los círculos de producción, porque son hombres, porque son más prepotentes o son más narcisos. O sea, de alguna escuela particular. Claro, que son otros credenciales de éxito. Entonces el libro fue un logro porque no solamente visibilizamos una muy buena arquitectura, muy alternativa, dentro también, como que tuviera Zaha Hadid, que tuviera Natura Futura en el mismo libro, dice mucho. Claro, tiene dos realidades ahí totalmente. Y también ponerle mucho trabajo a los textos, que generalmente iban a ir, iban a ser de hecho después como diccionarizados, y yo les propuse que fueran hechos por nosotros, y hay 5 editores que participan en esos textos. Y eso me gustó mucho, que eso fue un buen logro. Bien. Sí. Creo que con eso cerramos. Con 2 estamos suficientes. Sí. No, estuvo muy bueno. Tristemente con estas conversaciones siempre nos pasa lo mismo, que cuando está llegando como a puntos como muy interesantes ya toca como cortarlos porque si no después nadie nos va a querer oír un... Sí, 5 horas. Claro. Formatos. Exactamente. Pero no, muchas gracias en verdad por aceptar la invitación. Gracias por la conversación, estuvo muy buena. Van a quedar como muchos puntos muy interesantes por después capaz repetirlo y seguir profundizando. No nos queda más que recordarles que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, que se suscriban al canal para seguir viendo el resto de los capítulos, que vamos a seguir conversando sobre comunicación arquitectónica, por lo menos toda esta primera temporada. Y así nos despedimos. Gracias, Nico. Muchas gracias, Gracias por la Nicolás. invitación.